un solo versículo de la palabra de Dios, donde se ha usado anteriormente, es suficiente, porque eso nos dará la exactitud con que se usa después. Sin embargo, al tratar con el aguijón en la carne de Pablo, investigaremos unos cuantos más. Quiero que vayan a Josué. Josué 23, en el versículo 13. Josué 23, 13, y aquí leemos lo siguiente. Sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán las naciones, y las naciones están compuestas de gente, las naciones os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Nuevamente, este es el mismo contexto, el mismo estudio de la palabra, porque, como aprendimos en Números, los moradores, la gente, si no echaban a la gente, ellas serían por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados. Aquí tenemos la misma verdad, porque van a ser por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. ¿Pueden imaginar una nación como los amorreos colgando del ojo de alguien? No estamos hablando de eso. Es una figura literaria. Este es su uso. El aguijón en la carne es una figura literaria que siempre representa a la gente que vive siempre aguijoneándole a uno y tratando de bofetearle y desanimarle. ¿Lo que es? Es lo que representa. La gente que va aguijoneándole y tratando de bofetearle y desanimarle. Es lo que siempre representa esta figura. Den vuelta unas páginas la Biblia, unas páginas, y vayan al libro de Jueces. Jueces, capítulo 2, versículo 3. Contiene la misma verdad. Por tanto, yo también digo, no los echaré a la gente de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. La gente había de ser azotes para sus costados. Es la misma idea básica de espinas para vuestros ojos, o costados, y aguijones en la carne, u ojos. La gente iba a ser una molestia, una aflicción. Ahora, vuelve a 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios, en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee. ¿Qué fue este aguijón en la carne? ¿Quién fue? Fue gente. Si se acuerdan de la palabra de Dios, en todo lugar donde fue el apóstol Pablo para predicar la palabra, tan pronto que les había predicado la grandeza de la palabra de Dios, ¿saben lo que sucedía? Cada vez venían de Jerusalén unos tipos de la circuncisión para decir, pues el evangelio de Pablo es maravilloso, son salvos por gracia, pero aún hay algo que hay que cortar. Deberíamos tener una pequeña ceremonia de circuncisión. Así que esto es lo que sucedía en cada lugar donde Pablo fue para predicar la palabra. Esta gente le siguió a cada lugar donde iba, y no eran sino aguijones en sus ojos, azotes en sus costados, aguijones en la carne. No tenía nada que ver con la enfermedad, tenía mucho que ver con la gente, los mensajeros de Satanás. Fueron enviados por Satanás para bofetear a Pablo, disuadirle, obstaculizar su ministerio, hacer que su trabajo no pareciera de mayor importancia. Esto sucedió en cada lugar donde fue Pablo. Recuerdo una historia en el libro de Hechos que relata cómo Pablo predicó y luego, después de haber terminado, le sacaron, le pedrearon y le dejaron fuera de la ciudad creyéndole muerto. Ese mismo día, Pablo estaba de vuelta en la ciudad predicando. Pablo fue apedreado por la gente. Es la gente la que apedrea a la gente. Si vuelven al capítulo 11 de 2 Corintios y en el versículo 24 del capítulo 11, escuchen este relato. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Sabe lo que eso significa? 5 veces le azotaron con algo parecido a un látigo de cuero trenzado. 5 veces le azotaron con 40 azotes menos 1, lo cual significa 39 azotes. 5 veces. ¿Creen que el apóstol Pablo era humano? ¿Era sensible? ¿Le encantaba que la gente le amara tal como nos encanta a nosotros? Por supuesto. ¿Cómo creen que lucía su espalda después que le habían azotado en 5 oportunidades? ¿Cómo lucía su espalda? 5 oportunidades, 39 azotes cada vez. Dice 40 menos 1. ¿Saben por qué? Porque según la ley, 40 era el número máximo de azotes con que se podía azotar a un hombre.
Si le iba a azotar, 40 azotes era el máximo. Y si contaba mal, el que daba los azotes y le daba 41, entonces él tenía que someterse a un azotamiento. Así que esos judíos eran muy listos. Se dejaban uno por si acaso erraban y le daban solamente 39 azotes con el látigo. Por eso dice 40 menos 1. 5 veces le azotaron. ¿Quién azota a la gente? La gente. La gente. 5 veces le azotaron, 39 azotes cada vez. Me imagino que ya para esas alturas usted también estaría orando, ¿verdad? Señor, quítale de mí este aguijón de mi carne, quítale de mí estos aguijones. Pablo no hacía otra cosa sino el bien, predicando la palabra, ayudando a la gente y liberándolos. Pero esta otra gente le obstaculizaba. 3 veces oró y le dijo al Padre, quita estos aguijones de mi carne. ¿Cómo creen que lucía su espalda? Miren en el versículo 25 del capítulo 11. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Saben la diferencia entre el azotamiento del versículo 24 y las 3 veces que le azotaron con varas? En el versículo 24 era parecido a un látigo de cuero trenzado. Con un látigo 5 veces le dieron 39 azotes. 3 veces le azotaron con varas, látigos de un cuero trenzado que tenían pedazos de hueso o de metal en la punta de la correa. 3 veces le dieron 39 azotes cada vez. ¿Cómo creen que lucía su espalda? Imagínense. Leo esto en la palabra de Dios y me da escalofríos. El Espíritu de Dios se conmueve dentro de mí porque oigo a la gente decir, oh, nosotros hacemos nuestros sacrificios para el Señor, entregamos nuestros pesitos, oh, todo lo entregamos en el altar. ¡Caramba! ¿Qué le ha costado a usted el Evangelio? ¿Qué ha pagado por el conocimiento exacto de la palabra de Dios? Muy poco. Miren al apóstol Pablo. 5 veces le azotaron, 3 veces le azotaron con un látigo que tiene pedazos de metal en la punta de la correa. Les apuesto que su espalda no hubiera ganado un concurso de belleza. ¿Quién azota a la gente? La gente. Y sin embargo, siguió adelante proclamando la grandeza de la palabra de Dios. Escuchen. 1 vez apedreado. ¿Quién apedrea a la gente? La gente. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 1 noche y 1 día entero estuvo nadando en el Mediterráneo. Tiene que haber sido un nadador muy bueno. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué cosa? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, el diablo. Él inspira a la gente, él posee a la gente y le dice, deben obstaculizar a Pablo, deben abofetearle, acabar con él, quitarle de en medio, porque está haciendo demasiado para el Dios verdadero. Así que Satanás inspira a personas buenas, sinceras, religiosas, a que no hagan otra cosa sino actuar como mensajeros de Satanás, para obstaculizar a Pablo. No es de maravillarse que en 2 Corintios 12, versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Le pidió a Dios que se lo quitara. Le dijo, Señor, si solo quitas estos aguijones en la carne, puedo hacer mejor trabajo. Estaré allí luchando igual de duro. ¿Saben lo que dijo el Señor? Tú encárgate del trabajo que yo te he dado y yo me encargaré de la gente. ¿Se acuerdan de ese dicho? Aunque Dios mueve lentamente las ruedas de su molino, éstas mueren muy finamente. Así es. La justicia de Dios no siempre recae sobre la gente inmediatamente. Si lo hicieran, muchas de las cosas que vemos hoy en día en nuestra sociedad y en nuestro tiempo serían diferentes. Pero Él oró. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu humildad. Siempre que mantengas tus ojos en mí, Pablo, yo me encargaré de las otras cosas, pues mi poder se perfecciona en ti, en tu incapacidad para resolver la situación. ¿Saben lo que hace que sea grande la vida del hombre? Es la capacidad para vencer. Cada piedra que tenemos que pisar, cada obstáculo que tenemos que vencer, nos sirve de trampolín. Un viejo amigo del Dr. Wirbel, Rufus Mosley, solía decir, no te preocupes si la gente te da una patada,
Tú simplemente decides en qué dirección quieres ir. Así es, porque todo lo que pueden hacer es ayudarte en tu camino. Los poetas hablan de arroyos que cantan. ¿Saben lo que hace que un arroyo cante? Las piedras. Las piedras. Las rocas en ese arroyo hacen que cante. Y hay una tremenda lección en el agua. Tremenda lección. Hay un obstáculo, una roca que le impide el camino. ¿Y saben lo que hace el agua? No le presta atención. Simplemente pasa por el lado. Y si la roca es demasiado grande, como en el caso de un dique, ¿saben lo que hace? Sigue amontonándose delante de la roca hasta que de pronto pasa por encima. No hay ninguna tensión, fluye tranquilamente a la libertad. Lo deja en manos de Dios. Así es como opera. Esto también lo hemos aprendido en el ministerio de la grandeza y la exactitud de la palabra de Dios. De todo corazón se trata de llegar directamente por el centro de la meta. Y si eso no resulta, se prueba por los lados. Y si eso no resulta, simplemente se le deja a Dios. Se le entrega a Él. Muchas veces decimos a nuestra gente, simplemente póngase en neutro y espere hasta recibir la guía para avanzar o retroceder. Déjelo en manos de Dios. Aquí está este gran aguijón en la carne del cual leemos en 2 Corintios. Simplemente gente, nada más. Pero no es la gente la que nos derrota. Nosotros nos derrotamos a nosotros mismos porque no nos aprovechamos de las oportunidades que tenemos para seguir mirando al Señor y la grandeza de su palabra. Dios dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, tu humildad. Y al oír esto, Pablo dijo, muy bien pues, de buena voluntad sufriré la persecución y sufriré cualquier cosa siempre que la grandeza de tu palabra pueda vivir. Esto fue el aguijón en la carne de Pablo, no una enfermedad, sino gente, nada más. Quizás la gente le enfermaba porque le obstaculizaban, pero no era sino gente, nada más que gente. Así se interpreta la palabra donde se ha usado anteriormente. Nos dice exactamente lo que es, y entonces lo que diga rige de principio a fin. ¡Qué cosa más fantástica! En nuestro estudio sobre la vida abundante, el volumen 1, en el capítulo 7, el aguijón en la carne de Pablo, hemos tratado cada parte del aguijón en la carne de Pablo detalladamente, tal como lo he hecho en esta clase, permitiéndoles ver la palabra entera, como la palabra se interpreta a sí misma, no solo en el versículo, allí mismo donde está escrita, sino que la palabra de Dios también se interpreta a sí misma en el contexto o donde se ha usado anteriormente. Toda la Escritura se interpreta a sí misma en una de estas tres categorías, y así de sencilla es la palabra de Dios sin ninguna interpretación privada. Quiero que vayan a Génesis, capítulo 20. Les mostraré una más de estas. Ya les he enseñado la esencia de este relato, pero ahora quiero mostrárselo de la perspectiva de cómo la palabra se interpreta a sí misma donde se ha usado anteriormente. Estamos hablando acerca de un hombre de Dios. Por ejemplo, están leyendo acerca de hombres de Dios en el Nuevo Testamento. En Génesis capítulo 20, en el versículo 7 dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Pues, ¿qué es un profeta? Un profeta es el que habla por Dios. Por eso es que cuando se habla del hombre de Dios en el Nuevo Testamento, y se usa la palabra profeta, como en Efesios 4, hay que volver a su primer uso para averiguar qué es un profeta. Un profeta es uno que habla por Dios. Miren en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aarón hablará por ti, Moisés, tú serás como Dios para Aarón. Por eso un profeta es uno que habla por Dios. En el 4º capítulo de Éxodo, y en el versículo 16 de ese 4º capítulo, hablando de Aarón, dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, hablándole a Moisés acerca de Aarón, y tú, Moisés, serás para él en lugar de Dios. Así es como la palabra se interpreta a sí misma donde se ha usado anteriormente. Les dice lo que es un profeta, uno que habla por Dios. Él sirve en lugar de boca para Dios. Él es el portavoz de Dios. Esto le quita toda la conjetura y toda la interpretación privada, pues constantemente
Debemos recordar que las Escrituras declaran, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ni una palabra de aquello que se predice o se declara en la palabra de Dios es de interpretación privada. Así que se interpretará a sí misma en el versículo mismo donde está escrita, o en el contexto de aquello que compone la historia completa, o se habrá usado anteriormente. Estas son las tres divisiones principales. Estas son las tres maneras principales en que la palabra de Dios se interpreta a sí misma desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, entendiendo esto, aún hay unas verdades bíblicas a las cuales nos debemos adherir. Unas cuantas verdades bíblicas que tenemos que establecer bien, aunque la palabra se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto o como se ha usado anteriormente. Hay unas cuantas verdades bíblicas más a las cuales nos debemos adherir si vamos a dividir correctamente la palabra de verdad. Tenemos que determinar correctamente a quién está escrita. Tenemos que determinar correctamente a quién está escrita la Biblia. La mayoría de las personas creen que la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrita a ellos. Eso es, las personas que creen en la Biblia. Los evangélicos, fundamentalistas y otros. Muchos de ellos, la mayoría, creen esto, que la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrita a ellos. Y no es verdad. Por eso no han podido explicarla. Porque hay algunas secciones en la palabra de Dios que simplemente no encajan con otras secciones a menos que se entienda a quién está escrita esa sección en particular. Y toda la Biblia está dirigida a uno de tres grupos: judíos, gentiles o la Iglesia de Dios. Considérelo de esta forma. Supongamos que yo recibo una carta, hoy día, que está dirigida al reverendo Gary Curtis, Nunoxi, Ohio. ¿A quién está dirigida esta carta? ¿Está dirigida a mí? ¿Está dirigida a mi esposa? No. Está dirigida a mí. Tiene mi nombre. Ahora supongamos que un desconocido total saque mi carta del correo y la abra. Al gobierno le gusta esto. Me parece que aquí son 10 años en la cárcel, una multa de $10,000 por meterse en las cartas que no le pertenecen. No está dirigida a usted, es un robo si la toma. Así que usted recibe una carta dirigida a usted. ¿A quién está dirigida esa carta? A usted. Yo no me atrevo a abrirla. Pero es posible que la información en una carta dirigida a usted, con su nombre en ella, sea para mi aprendizaje. Sí, por supuesto. Hay muchas cartas que recibe la gente de las cuales yo pudiera aprender algo, pero no estarían dirigidas a mí. Cuando se trata de la palabra de Dios, es sorprendente ver cómo la gente se ha saltado las dos preposiciones a y para, cómo las ha confundido. La palabra de Dios que está escrita a usted tiene que ser interpretada específicamente de usted. Todo el resto de la escritura que no tiene su nombre, que no está dirigida a usted, es P-A-R-A, para su entendimiento. En 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 32, escuchen esto: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3 categorías. En una de las sesiones pasadas, tratamos este versículo. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí se enumeran estas 3 categorías: judío, gentil y la iglesia de Dios. La Biblia está dirigida a uno u otro de estos 3 grupos. Tendrá su nombre en ella, igual como si usted recibiera una carta con su nombre en ella. Así que la palabra de Dios nombra a quien está escrita. Quiero que miren en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, somos o judíos o gentiles, pero al renacer del Espíritu de Dios, pertenecemos a la iglesia de Dios. En esa iglesia de Dios no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque al renacer del Espíritu de Dios, usted ya no es judío ni gentil, sino que pertenece a la iglesia de Dios. La Biblia entera está dirigida a uno u otro de estos 3 grupos. O está dirigida al judío, o al gentil, o a la iglesia de Dios. A menos que dividan correctamente a quién está escrita, nunca podrán hacer conexión con esos recursos. Esta es una verdad bíblica a la cual nos debemos adherir.
aunque entendemos que la Escritura se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto o cómo se ha usado anteriormente. Pero tienen que dividir correctamente a quién está escrita. Y si confunden esto, estarán metidos en líos toda la vida y no podrán nunca manejar la gran mayoría de la palabra de Dios. En Romanos, capítulo 15, Romanos 15, escuchen el versículo 4. Romanos 15, 4. Romanos fue escrito después del día de Pentecostés, y en ese día, el día de Pentecostés, comenzó la iglesia a la cual ustedes y yo pertenecemos. El versículo 4 del capítulo 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes del tiempo del día de Pentecostés, para, P-A-R-A, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Allí está. Las cosas que se escribieron antes del día de Pentecostés, ¿a nosotros se escribieron? No. Para, P-A-R-A, para nuestra enseñanza se escribieron. Pues si se escribió para nuestra enseñanza, entonces no está escrita a nosotros. Es para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. En 1 Corintios, capítulo 10, se encuentra la misma verdad. Hemos tenido la Biblia por miles de años y en todo ese tiempo no nos hemos dado cuenta. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, hablando de Israel, como ejemplo. Y están escritas para, P-A-R-A, para amonestarnos a nosotros, para que aprendamos de su ejemplo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Toda la Escritura, antes del día de Pentecostés, no está dirigida a nosotros. La palabra dice que es para, P-A-R-A, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, porque la iglesia empezó en el día de Pentecostés, y nadie renació sino hasta el día de Pentecostés. Por lo tanto, no podían haber pertenecido a la iglesia de Dios o a la iglesia de gracia, sino hasta que fuera hecho disponible en el día de Pentecostés. Es por eso que toda la Escritura, según dice la palabra en Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11, toda la Escritura antes de este tiempo es para, P-A-R-A, para nuestra enseñanza, para amonestarnos. No está dirigida a nosotros, sino para que aprendamos de ella. Es para nuestra enseñanza.